Bueno, pues aquí estamos un poquito después, hora de las 10:30, a través de Radio Congreso. Le agradecemos que nos acompañe. Estamos en sitio abierto, con enorme gusto saludándole. Muchas cosas han estado sucediendo, a pesar de que fueron algunos días de estos fueron feriados o algo parecido, ¿no? Fue una semana medio extraña la pasada, pero le quiero decir que estamos entendiendo que hay temas de enorme relevancia. Uno, que es el que hoy nos convoca, que es precisamente las elecciones intermedias en Estados Unidos. Tenemos en verdad que distinguidas invitadas, conocedoras del tema, saben de qué se trata este asunto, qué puede pasar, todos los escenarios posibles. Ahora se las presento y también no olvide que esta semana estamos en los prolegómenos de la reforma electoral, que eso va a ser un tema muy complicado. Yo le recuerdo que a través del Congreso se llevó a efecto un parlamento abierto que ojalá pudiera ser considerado, porque fue un parlamento abierto que originalmente se pensaba que era nada más de Morena y sus aliados. Se hizo otro parlamento abierto a través de la oposición, pero al final me parece que todas las posiciones en cuanto al desarrollo, no en cuanto a las conclusiones, al desarrollo, se pudieron conjuntar. El canal del Congreso, como usted lo podrá recordar, tuvimos aproximadamente como 15 sesiones nada más en televisión, ¿no? Que esto le dice algo, y también las de la Junta de Coordinación Política. Yo le diría, si hay una voluntad para hacer las cosas, el Parlamento abierto puede ser una de las bases para esa voluntad de transformación de nuestra reforma, de nuestro proceso electoral, ¿no? Pero sí, entramos en el terreno de que no le cambiamos de una coma, va a ser un choque de trenes bastante lamentable. Pero por lo pronto, si le parece, hoy, elecciones intermedias en Estados Unidos, es todo un proceso, ¿no? El otro día que platicábamos con la embajadora Marta Bárcena nos decía, parece que hay gente que ha votado desde hace un mes, ¿no? Es un desarrollo electoral muy singular el estadounidense. Y bueno, estamos aquí con Esperanza Barajas en la producción, Liliana Hernández, Elizabeth Robles en el resumen informativo y Sergio Vargas, gracias. Bueno, entonces aquí estamos, si le parece, vamos con el resumen que tiene Eli e inmediatamente vamos con nuestras invitadas. Javier, buenos días. Un saludo al auditorio. Vamos con este resumen de noticias este martes 8 de noviembre. Sitio abierto. Elecciones intermedias en Estados Unidos. Este martes abren las urnas de los comicios que marcarán la segunda mitad de la presidencia de Joe Biden y el futuro del país. Se elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a 35 de los 100 senadores. Sitio abierto. Preparan conferencia política de acción conservadora en Ciudad de México. Se realizará el 18 y 19 de noviembre en la Ciudad de México, en la zona de Santa Fe, y reunirá a decenas de personalidades de pensamiento conservador y de ultraderecha de Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. Sitio abierto. En sede alterna, diputados avalan en comisión Presupuesto 2023. Oposición critica recorte a organismos autónomos y debilitamiento del INE. Sitio abierto. Caso Ariadna Fernanda López Díaz. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó al fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, de querer encubrir el feminicidio de la joven, cuyo cuerpo fue encontrado en la carretera rumbo a Tepoztlán, Morelos. Elecciones legislativas federales. Soyez sûr, Monsieur le Président, de la solidarité. Mirada al mundo. La política pública. Uso de créditos tributários decorrentes. Les Ukrainiens, civils et militaires. Bueno, aquí estamos de vuelta, gracias Eli, buen día, estamos en este martes 8 de noviembre, martes de elecciones en los Estados Unidos, estamos en vivo, sitio abierto, Radio Congreso. Bueno, hoy está con nosotros la vía telefónica Marta Elena Federica Bárcena Coqui, ella es embajadora de México en los Estados Unidos, fue embajadora entre 2018 a 2021, pero no solamente ha sido embajadora en Estados Unidos, ha sido embajadora en muchísimas otras sedes, integrante del servicio diplomático, del servicio de carrera, fue jefa del Departamento de Trabajadores Migratorios y Cooperación Fronteriza, subdirectora general de Asuntos Multilaterales en la ONU, asesora en el acervo histórico y diplomático y de los directores generales del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional de Asuntos Multilaterales y de Asuntos Culturales y embajadora en diferentes países de Europa y pues una muy distinguida, muy distinguida diplomática y gran persona que ella es la embajadora Marta Bárcena. Querida Marta, embajadora, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, también con mucho gusto de compartir contigo esta conversación y con nuestra colega
que ya pronto, más bien mi colega, amiga y respetada senadora Gina Cruz, que tú ya la vas a anunciar, y sobre un tema importante. Bueno, está bien porque nos ayudaste a la presentación. Así es, está con nosotros la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge. Ella es senadora por Baja California, por el PAN, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, que es importantísimo, no solamente TEMEC, es relaciones diplomáticas bilaterales, Canadá, México, Estados Unidos, integrante de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, organismos internacionales y de la Comisión Especial de Seguimiento a la implementación del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos, Canadá y excónsul. ¿Dónde fuiste cónsul? En Calexico, California. En la mera frontera. Así Entonces, es. ¿qué, ibas a dormir a tu casa o qué? No, pues tenía que vivir en la circunscripción, Sí. Pero pues prácticamente cruzando la frontera. Claro, es frontera con Mexicali. Así es. Es con Mexicali, sí. Bueno, muchas gracias, senadora. Al contrario, muchísimas gracias, Javier. Un gran placer y honor estar aquí platicando contigo y, por supuesto, compartir esta mesa de diálogo con mi amiga, la embajadora Marta Bárcena, que la verdad de quien he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Cada artículo que nos comparte, por supuesto, es de gran valía. Sí, bueno, la diferencia tuya es que tú la lees. Yo la leo, pero todos los martes la tengo en la noche. Ah, pues padrísimo. Entonces, es padrísimo. A ver, si te parece, Marta, embajadora, empecemos, ¿no? ¿Qué se juega en los Estados Unidos? ¿Por qué se convierte en una elección tan importante, esta elección intermedia? Y sobre todo por todo este clima del que hemos platicado en más de alguna ocasión, que se ve muy crispado, muy dividido en dos partes, la Unión Americana, quizá como nunca antes. Entonces, si te parece, te empezamos contigo, embajadora, y nos vamos luego con la senadora. Adelante, Marta. Claro que sí, Javier. Mira, pues en temas de números, lo que se juegan son la renovación de 435 asientos en la Cámara de Representantes, 34 de los 100 escaños senatoriales, 35 a veces se calcula porque hay uno que está vacante, y 36 de las 50 gubernaturas. Además, la elección de muchos consejos estatales, de los llamados secretarios de Estado, que son una especie de secretarios de gobernación o de secretarios del interior en cada estado de la Unión Americana, procuradores y jueces. Y los resultados de esta elección, en buena medida, determinarán el desarrollo de las elecciones de 2024, no solo por quién puede controlar las cámaras y las senadurías, sino porque justamente Estados Unidos no tiene un sistema electoral central como nosotros, les hace falta un INE, sino que cada estado tiene sus propias normas de elección y esas elecciones las controlan los secretarios de Estado. Entonces, hay algunos candidatos a secretarios de Estado que pusieron en tela de juicio las elecciones de 2020 y que entonces, si son elegidos en esta ocasión, son los que van a ver el desarrollo de las elecciones de 2024. Eso en temas, digamos, de números y de los puestos que están en elección. En temas de fondo, yo diría que se juega, uno, en cierta medida, el futuro de la democracia de Estados Unidos. Porque después de haber visto la impugnación de las elecciones de 2020, el ataque al Capitolio del 6 de enero, el desarrollo de las audiencias del comité que investiga el ataque al Capitolio, pues creo que eso ha profundizado la división en los Estados Unidos de algunos que sí siguen creyendo que las elecciones del 2020 fueron un fraude, que son una parte del Partido Republicano, no toda, que sigue sobre todo al expresidente Donald Trump, pero que justamente en estas elecciones hay varios candidatos de lo que le llaman aún en Estados Unidos los fringe Republicans, o sea, los republicanos límite, que están al límite, pero que no sabemos qué tan poderosos van a resultar después de las elecciones de 2022. También es en cierta medida un referéndum, una evaluación del gobierno del presidente Biden, aunque aquí hay que matizar. No hay que sorprendernos si el gobierno del presidente Biden pierde, si los demócratas pierden el control de las cámaras. Históricamente así ha sido en Estados Unidos. El gobierno en el poder pierde las elecciones intermedias por el desgaste propio del ejercicio
del poder. Y tercero, dependiendo si hay este cambio en el control del Congreso de demócratas y republicanos, veremos entonces también la sustitución de los liderazgos actuales, Nancy Pelosi por Kevin McCarthy, Charles Schumer, el senador Schumer por Mitch McConnell, y las presidencias de todos los comités de ambas cámaras. Y hay algunos comités que tienen una gran incidencia en política exterior y en la relación México-Estados Unidos. El Comité de Política Exterior, el Comité de Educación y Trabajo, el Comité Jurídico o Judicial que lleva todos los temas migratorios, el Comité en el Senado del Control de Narcóticos. Entonces, por eso es importante seguir estas elecciones y saber o tener una idea qué se juega. En las gubernaturas también se están jugando, antes en el Congreso se está jugando también temas importantes, que es la elección de todos los representantes en las zonas fronterizas. Y en las gubernaturas se están reeligiendo de los 4 estados que colindan con México. Obviamente los 4 gobernadores están en procesos de reelección. El gobernador de California y el de Texas la tienen casi segura, no así la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, y el tema de Arizona, que está muy competido entre 2 mujeres, y una de ellas francamente antiinmigrante, pro armas, etcétera, que sí sería pues una relación difícil de manejar en los próximos años para un estado tan importante para México como es Arizona. Híjole, oye, a ver, ¿qué te parece si echamos a andar la otra parte hoy de nuestra participación aquí en Sitio Abierto para que empecemos como a particularizar algunos temas, Marta, si no te importa? Claro que sí. A ver, ¿cómo ves las cosas, senadora? Déjame plantearte junto con esto que menciona, ¿no? La embajadora, lo que pasa internamente, pero lo que se vive en esto que son fronteras, todo lo que tú conoces muy bien y lo que puede pasar. A ver, ¿cómo ves las cosas? Mira, pues obviamente creo que esta elección intermedia es de las más importantes, ¿no? Ahora sí que se están jugando en Estados Unidos el todo por el todo, ¿no? El que regrese de alguna manera el Partido Republicano a tener el poder tener el control total de las cámaras, de ambas cámaras, que obviamente esto implicaría el prácticamente no permitir que ninguna de las reformas que ha planteado el presidente Joe Biden vayan a trascender, ¿no? Eso es por un lado, que de por sí ahorita está acotado, etcétera, pero ahorita pues obviamente implicaría que todo parece que así va a suceder, todo parece que se tendrá el Partido Republicano mayoría en ambas cámaras, por un lado. Por otro lado, déjame decirte que pues obviamente desde el interior o el centro de nuestro país y el centro en Washington, obviamente las cosas se ven muy diferentes a lo que vivimos nosotros en las fronteras. Claro. Como tú bien lo has comentado, las decisiones que se toman regularmente no son basadas en lo que está sucediendo. Las decisiones que está tomando ahorita, por ejemplo, el presidente Joe Biden con respecto a México, de alguna manera son decisiones unilaterales en donde México pues prácticamente no ha dicho absolutamente nada y simplemente acepta, atiende, y no únicamente en esta administración, lo hizo también con el presidente Donald Trump cuando le solicitó el tema del muro humano, ¿no? Que finalmente nuestra Guardia Nacional tuvo que ir a atender esa petición del presidente Donald Trump y que el presidente López Obrador pues abiertamente y sin decir absolutamente nada lo aceptó, ¿no? Por un lado. Déjame atajarte tantito, senadora. ¿Por qué supones que como que dejan pasar? ¿Cuál pueden ser los resortes que mueven a una estrategia de esta naturaleza? Bueno, en aquel momento creo que fue pues obviamente una amenaza en donde se empató el tema migratorio con el tema económico, que bueno, pues seguramente la decisión que se tomó en ese momento era pues atender el tema económico y lo entendemos, ¿no? Independientemente que no tenga o no tuviera nada que ver uno con el otro,
Pero por otro lado, lo que estamos viendo de las estrategias o las decisiones que se están tomando, como el programa de Quédate en México, Remain in México, que finalmente México pues aceptó de manera, ahora sí que ni siquiera fue un acuerdo bilateral, simplemente México aceptó, y esto porque, bueno, pues Cancillería tendrá sus razones. Obviamente creo yo que México no se ha puesto en una postura de negociación. Ahorita lo que estamos viviendo en la frontera es que están llegando venezolanos en donde están esperando aparentemente su trámite migratorio y finalmente pues México lo está aceptando, ¿no? Y yo tengo la experiencia, y te lo comento, de hace algunos años, precisamente de estar al frente de un consulado de frontera, en donde pues prácticamente había, sí, un programa de repatriación ordenada, segura, y todas las personas que estaban siendo de alguna manera regresadas a México tenían que ser mexicanos. De hecho, teníamos la instrucción de no recibir personas que vinieran de otra nacionalidad, y esas personas que eran de otra nacionalidad, finalmente la autoridad migratoria tenía la obligación de regresarlas a su lugar de origen, ¿no? Era pues prácticamente como se daba. Este fenómeno migratorio pues siempre ha sucedido, ¿no? Entonces creo yo que sí ha faltado un poco de tener mano dura en ese sentido, y que la Cancillería mexicana o el gobierno de México de alguna manera pueda realmente estar sentado en un plano de negociación y decir que sí y que no. A ver, embajadora Marta, yo creo que algo de lo que nos menciona la senadora Gina, abre también, ¿no? La necesaria revisión de lo que se ha venido haciendo, que puede adquirir una nueva dimensión con los republicanos en las dos cámaras como mayoría. Te pregunto, en estos tiempos que te tocó a ti, las cosas eran, porque te tocó Trump y te tocaron algunas cosas ahí que eran, yo estoy seguro, aunque no me lo digas, embajadora, difícil de lidiar, ¿no? Ha de haber sido bastante difícil de lidiar con todo ello en Washington, ¿no? Sí, mira, hubo muchas dificultades desde el inicio, empezando porque este programa al que se refería la senadora Gina Cruz de Quédate en México, que después le quisieron llamar Protocolos de Protección al Migrante, en realidad lo aceptó México, lo aceptó el canciller Ebrard desde antes que tomara posesión el presidente López Obrador. Y esa aceptación, no tuvimos conocimiento otros funcionarios del gobierno. En específico, yo no tuve conocimiento. Y la aceptó con el planteamiento de decir que Estados Unidos la iba a presentar como una medida unilateral y que México la aceptaba por razones humanitarias. Entonces, ahí ya me tocó muy difícil porque al no saber yo que se había aceptado, pues obviamente yo me mantuve en la posición de que era una medida unilateral y que por lo tanto no íbamos a aceptar todo lo que los americanos quisieran. Tuve reuniones muy difíciles, una particularmente con la secretaria de Seguridad Interior, Kirsten Nielsen, que casi me dijo, pues la voy a acusar con el presidente y con Marcelo Ebrard porque usted nos está poniendo obstáculos. Le dije, usted no, porque me dijo, les vamos a regresar al número que queramos de extranjeros por los puertos de entrada que queramos en ejercicio de nuestra soberanía. Y yo le contesté, en ejercicio de nuestra soberanía se los vamos a rechazar. Y se puso muy enojada, se paró de la reunión, se fue, me dijo que me iba a acusar y yo inmediatamente le hablé al presidente para informarle lo que estaba haciendo y me dijo, hiciste bien en decir eso. O sea, esa serie de desencuentros por una falta de información y coordinación al interior del gobierno fue muy delicada, ¿sí? Entonces, evidentemente las presiones siguieron al crecer las caravanas y los flujos migratorios, y entonces vino esta amenaza de la imposición de aranceles si no se controlaba la migración, y entonces pues sí tuvimos que negociar algo que yo siempre he dicho, no obtuvimos ninguna victoria, lo que hicimos fue tratar de minimizar daños. Pero efectivamente yo concuerdo con la senadora y esa fue siempre mi posición, que hubiéramos podido ser un poco más duros. Y ahora pues hemos pasado a aceptar la repatriación de venezolanos cuando a los venezolanos se les está negando hasta la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos, asumiendo responsabilidades
que México no está preparado para enfrentar. Esto se puede recrudecer si ganan el control del Congreso los republicanos, porque quieren iniciar un juicio de destitución del secretario de Seguridad Interior y acusándolo de haber descontrolado la frontera, y entonces esto sí va a venir en medidas y leyes de seguridad fronteriza mucho más estrictas, y los republicanos están planteando que toda esta responsabilidad de los flujos de personas, de los flujos ilegales de personas y de los flujos ilegales de drogas es de México. Y ellos quieren deshacerse de esa responsabilidad. Entonces dicen, a ver, Mallorca se abrió la frontera, pero México no está haciendo lo suficiente. Y entonces más presión sobre México para que entonces volvamos quizás al programa de Quédate en México que la administración Biden ya dio por terminado. A ver, bueno, si les parece, sigamos con México, Estados Unidos y lo que nos estás contando, embajadora, más escuchar ahora a Gina, y luego pasemos a la parte que corresponde al interior de Estados Unidos, que anda pasando, que no esto de la América profunda, de lo que hemos incluso conversado, y la otra parte, cómo va a ser la política exterior de Estados Unidos con el eventual triunfo de los republicanos. Entonces, si te parece, senadora, a ver, vayamos como cerrando, bueno, no se cierra, ¿no? Pero vayamos dando como ideas finales del tema de lo que puede pasar con México, la relación, y esto que nos cuenta de manera muy clara, la embajadora, de lo que ella, ahora sí que, como luego se dice, vivió en carne propia, ¿no? Pues de hecho, te comparto que lo vivimos juntas porque precisamente en algún momento tuvimos la oportunidad de platicar este tema de lo que estaba sucediendo, obviamente con todo respeto de las inquietudes que yo como senadora y presidenta de la comisión tenía con respecto a ese tema, y ella en su momento también como embajadora, ¿no? ¿Y qué hacía la Cancillería, Bueno, pues, ¿qué hacía la Cancillería? Simplemente atender las decisiones, en este caso, en mucho del presidente de la República, y pues seguramente yo quiero pensar que, bueno, iba empezando la administración, quizá al canciller no le quedaba ahora sí que de otra más que aceptar. Sin embargo, creo que si el canciller en su momento hubiera tomado una postura como la que está tomando ahorita con respecto a las demandas que está presentando en contra de las armadoras en Estados Unidos, y hubiera tomado una postura fuerte en ese momento, yo creo que otra cosa hubiera sido, ¿no? Y sobre todo por lo que se está viviendo o se estuvo viviendo en las fronteras, en donde prácticamente las ciudades fronterizas estuvieron llenas de personas deambulando en las calles, pues sin tener y la capacidad, sin tener un lugar en donde estar, pero además que los estados y los municipios sin la capacidad económica de poderlos atender. Y ahora quisiera hacer aquí dos paréntesis. El primero, se quitaron los recursos para apoyar a las organizaciones civiles que atienden migrantes. No hay recursos, no hay apoyo, que finalmente hacen mucho el trabajo que debería hacer el gobierno, de atender a las personas que están, pues ahora sí que llegando a las ciudades. Por un lado. Y por otro lado también, pues no se les dio presupuesto a los estados y a los municipios de las ciudades fronterizas para atender esta problemática. Y pues, ¿qué es lo que estamos o lo que se ha vivido? Pues que en las fronteras vemos en las calles personas deambulando, migrantes, pidiendo apoyo, y obviamente pues esto incrementa incluso la inseguridad en las ciudades, ¿no? ¿Cómo les acabó yendo, digamos, en ciudades como Tijuana, como Mexicali, del otro lado, ¿no? Para allá, para Juárez, Matamoros, Reynosa. Bueno. Porque, digamos, hay una historia marcada por una, no sé si la palabra exacta sea tolerancia, pero de convivencia con la migración. Pues, pero que de repente pase algo así, ¿cómo lo veías tú? Bueno, hemos tenido, ahora sí que nosotros somos ciudades en donde siempre hemos recibido migrantes, sí, obviamente, claro. Migrantes, deportados, etcétera. Sin embargo, en estos tiempos, bueno, se dio de manera exorbitante. Antes de que se diera toda esta situación, tuvimos todavía en la administración pasada la llegada de una comunidad importante de haitianos, que finalmente ellos pues prácticamente se involucraron, y todavía hay mucha gente viviendo
que verdaderamente llegaron a trabajar, llegaron simplemente a quedarse, ¿no? Sí. Y la verdad, la sociedad o las comunidades, las ciudades los han aceptado de esa manera. Sin embargo, ahora que se dio todo esto, como dice la embajadora, estas caravanas que fueron llegando, bueno, pues si tú bien recuerdas, en Tijuana, sobre todo, se estableció un campamento, el Chaparral, claro, en plena pandemia. Obviamente muy difícil para las ciudades, muy difícil pegado a la línea, ¿no? Pegado a la línea para poderlos atender en todos los sentidos, desde el temas de salud en plena pandemia, obviamente en temas de apoyo alimentario, etcétera, y que finalmente los albergues que se habían prometido que se iban a instalar en las ciudades fronterizas, pues no lo sé si en Ciudad Juárez, etcétera, pero por lo menos en Baja California no se instalaron aquellos albergues que se habían prometido que se iban a dar. Y obviamente, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues genera en la ciudad pues realmente una problemática social, ¿no? Sí. A ver, Marta, embajadora, había, dice la senadora, pues venían muchas cosas. Pero independientemente de ello, Marta, ¿había capacidad de maniobra para hacer algo matizado? Porque entiendo que la situación no era difícil, para enfrentar esa posición que a lo mejor nos tendría en este momento en otra posición. Mira, había poca capacidad de maniobra, pero sí lo había. Y un tema es que había diferencias de perspectiva al interior del gobierno, y hay una cosa que yo sí quiero señalar. Ajá. El presidente no siempre fue informado correctamente de los temas. Cuando dice la senadora que todas las decisiones, o la mayoría de las decisiones eran del presidente. Sí, pero las decisiones dependen mucho de cómo le planteas la información. Uh-huh. Es un tema largo de abordar, pero había poca capacidad de maniobra, pero teníamos capacidad de haber elegido un camino diferente. La percepción en Estados Unidos es que si no hubiésemos concedido lo que concedimos en materia migratoria, probablemente el TEMEC se hubiera descarrilado, la negociación del TEMEC se hubiera descarrilado, lo cual es factible pensarlo así, y eso fue una de las prioridades, salvar la negociación del TEMEC y la puesta en vigor. Sin embargo, ahí quizás no se utilizaron, aunque se exploraron, los apoyos de otros sectores de la sociedad estadounidense que ni estaban a favor de la política migratoria de Trump, sobre todo la separación de familias, el quédate en México, porque consideraban que es violatorio al famoso principio de no devolución, que es el que rige todas las políticas globales de refugio y asilo. Me refiero, por ejemplo, a organizaciones de la sociedad civil estadounidenses como ACLU, American Civil Liberties Union, o sea, muchas organizaciones que estaban dispuestas a pelear en contra de esa política migratoria para obligar al gobierno de Estados Unidos a asumir sus responsabilidades. Y por otro lado, aliados en el sector privado muy importantes, empezando por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y en el Congreso, que no estaban dispuestos a que la negociación del TEMEC se descarrilara por temas de migración. Y si bien exploramos todas esas posibilidades, la situación política interna de Estados Unidos pues favorecía al gobierno Trump, y creo que en México se decidió jugar por lo seguro, es decir, no vamos a arriesgar esto y no ir más allá o no llevar las cosas al límite. En algún momento dado, en las discusiones internas, yo expresé en algún momento dado mi opinión sobre, por ejemplo, la necesidad de poner límites al número de personas que podíamos recibir al amparo del famoso Quédate en México, de las nacionalidades, que sí lo hicimos, nada más recibíamos centroamericanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, de evaluar la posibilidad de que si nos imponían aranceles, nosotros también imponíamos aranceles a los productos, sobre todo provenientes de los estados republicanos, lo cual hubiera minado el apoyo de Trump, pero hay que reconocer que todo eso eran sí políticas muy arriesgadas, Javier. Sí. A ver, para tratar de cerrar temáticamente nada más el asunto que tiene que ver con México,
Les pregunto, tanto senadora como embajadora, empezamos senadora, aunque ya lo han esbozado, ¿qué le espera a México con la eventual mayoría en las dos cámaras de los republicanos, senadora? Bueno, yo creo que pueden haber impactos en aspectos torales para nuestro país, afectaciones que pudieran tener obviamente la agenda bilateral, independientemente de que el presidente López Obrador en un inicio de su gestión se manifestó amigo de Donald Trump y que de alguna manera había un claro entendimiento y que empezó la administración de Joe Biden prácticamente la relación bilateral con el pie izquierdo, en virtud de que, pues ya sabemos, ¿no? Que el reconocimiento, la falta de conocimiento. Sin embargo, creo yo que obviamente con la posibilidad de que tengan mayoría en ambas cámaras, pues muchas de las iniciativas del presidente Joe Biden que pudieran de alguna manera beneficiar a México, pues van a quedar prácticamente atoradas, ¿no? Como el tema migratorio y no únicamente a México, sino a los mexicanos del otro lado de la frontera, que pudieran ser buenas para nosotros. Obviamente, aquí creo yo que quizá va a haber mucha presión, incluso por parte de las cámaras, al presidente Joe Biden en relación a la relación con México, ¿no? Ahorita, de alguna manera, bueno, pues se ha jugado de alguna manera un papel como buscando equilibrios, etcétera, pero creo yo que va a haber mucha presión en temas tan importantes como el tema energético, por ejemplo, que ahorita pues prácticamente ya estamos entrando al panel de controversia dentro del Tratado de Comercio. Creo que va a haber mucha presión en cuanto al cambio climático, por ejemplo, y obviamente un tema muy importante que ahorita México y Estados Unidos están de alguna manera dialogando es el tema del agua, ¿no? Sí, claro, que ese es otro y ese es asunto fronterizo. Así es. Fronterizo. ¿Qué piensas, embajadora, de lo que puede eventualmente suceder con mayorías, aunque ya lo has esbozado, qué puede suceder en el con el Congreso con mayoría republicana? Mira, coincido con lo que dice la senadora Cruz. Los republicanos han centrado, si se siguen en los debates en el Congreso, los republicanos han centrado su esfuerzo o su foco en el tráfico de drogas, en particular el fentanilo, que el año pasado causó más de 70,000 muertes en Estados Unidos. La creciente fuerza del crimen organizado en México, y ahí, por ejemplo, hacemos referencia a las declaraciones del candidato a gobernador y a un gobernador de Texas, Greg Abbott, que ha llamado a calificar o a definir a las organizaciones de crimen transnacional organizado mexicanas como terroristas, el tráfico de personas, el aumento de la migración indocumentada. Fíjate, la administración Biden ya se refiere siempre a ella como inmigración indocumentada, y los republicanos como migración ilegal, que es una forma también de criminalizarla. Han criticado la política energética, no tanto los republicanos, no tanto porque no se compadezca con la lucha contra el cambio climático, sino porque afecta a compañías estadounidenses de petróleo, gas y energía que tienen su sede en 3 estados controlados por los republicanos, que son Texas, Luisiana y Oklahoma. Entonces, ellos van a estar ahí exigiendo que se cumpla desde su punto de vista el TEMEC y que no se perjudique a sus empresas. De hecho, senadores y congresistas republicanos han solicitado que se lleve a cabo una audiencia pública del Congreso para evaluar si México está cumpliendo o no el TEMEC, como una forma de presión justamente a este proceso de controversias y de diálogo que se está llevando a cabo a nivel ejecutivo entre la oficina de la negociadora comercial y el Gobierno de México, la Secretaría de Economía. Y luego lo que seguramente vamos a ver, porque en 2026 tiene que haber una definición sobre si los 3 países miembros del TEMEC, y 2026 va a estar este Congreso en vigor, el que se elija ahora, seguramente van a estar presionando para que se haga una revisión a fondo de todo lo que es el cumplimiento del TEMEC en todas sus áreas.
en el área de energía, en el área de medio ambiente, en el área de saneamiento de aguas en la frontera. El que puede ser el presidente, el speaker de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, tiene 2 temas prioritarios: agua para California, y que eso implica lo que ya dijo la senadora, las negociaciones sobre aguas ante la sequía en el Colorado, y seguridad fronteriza. Y el tema que también está surgiendo con fuerza, Javier, es el tema de la agricultura y los productos biotecnológicos. ¿Qué quiere decir? La posición de México de prohibir el uso del glifosato y de prohibir las importaciones de semillas genéticamente modificadas a México a partir de 2024, lo cual como objetivo, sin duda alguna, puede ser muy atractivo y adecuado para México. Pero si efectivamente prohibimos esto en estos momentos, y sobre todo en 2024 la importación de semillas mejoradas o genéticamente modificadas, los precios de los alimentos en México para el ganado y para la población en general podrían dispararse hasta 60%. A ver, déjame hacerte ahí una pregunta. Las turbulencias de la relación embajadora México-Estados Unidos son también turbulencias en la relación con el escenario que se ve venir en la relación México-Canadá-Estados Unidos. Sí, yo creo que sí, y yo creo que con un control republicano del Congreso, algunas de esas turbulencias se pueden agudizar. Sí. ¿Qué piensas de esto? Y va a haber puede haber un desfase entre la posición del Congreso y la posición de la administración Biden. La administración Biden, con miras a tener este control de la migración o un mayor control de la migración, digamos que ha sido bastante abierta con el gobierno de México. Algunos dirían que hasta condescendiente con el gobierno de México en una serie de temas. Yo no diría condescendiente, yo creo que se dan cuenta de la importancia del país y de llevar una buena relación con el país, pero probablemente no tengan el margen de maniobra que tienen ahora con un Congreso demócrata para seguir en esa posición, y que entonces las presiones del Congreso republicano los obliguen a tomar posiciones más radicales. Bueno, embajadora, senadora, le damos la más cordial bienvenida al senador Héctor Vasconcelos de Morena, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte, América Latina y el Caribe, Europa, y de la Comisión Especial de Seguimiento a la implementación del TEMEC. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido, es un gusto. Bien, Javier, muy buenos días. Mucho gusto, gracias. Ahí tenemos a la embajadora Marta. Tenemos a la embajadora Marta Bárcena ahí en la línea. Bueno, hola, querido Héctor. ¿Qué tal? Mucho gusto de saludarte, Marta. Gracias. Bueno, a ver, vamos a nada más, no quería pasar por alto, senadora, tu opinión respecto que hemos estado hablando, Héctor, de lo que corresponde a lo que se juega en Estados Unidos, la relación con México. Nos han contado tanto la embajadora su experiencia, ¿no? En la embajada, que fue en momentos muy críticos en la relación. Nos ha contado también la experiencia de la frontera, el tema migratorio, esos temas que están, ¿no? Y ahorita estábamos en un tema que te pediremos alguna opinión sobre todo eso, si no te importa, Héctor, con el tema de si la turbulencia que se refleja de repente en la relación México-Estados Unidos se podría reflejar con el resultado, con la mayoría, la eventual mayoría republicana en los congresos en la relación con Estados Unidos. Adelante, senadora. Bueno, como te comentaba en el espacio anterior, obviamente creo que teniendo mayoría en ambas cámaras por parte del Partido Republicano, obviamente se generaría una presión más importante al presidente Joe Biden, incluso en el cambio, y creo yo, ¿no? Ojalá que no, en cuanto a la relación con México, ¿no? Obviamente estarían presionando sobre todos estos temas que ya se comentaron y sobre todo en los temas que le interesan al Partido Republicano, los que ya hemos dicho, sí. Pero también creo que hay ahorita por parte del Partido Republicano enojo por precisamente cómo México ha estado, en este caso, demandando a las armadoras. Acuérdate que los estados republicanos es donde prácticamente existen las leyes, ¿no? Donde permiten, incluso pues es muy normal, ¿no? Que tengan esta facilidad los ciudadanos de adquirir un arma. Creo que hay enojo en ese sentido y creo yo que sí
se estaría presionando para que la relación cambiara, ¿no? Hay que decirlo de esta manera, creo que nosotros hemos estado haciendo grandes esfuerzos precisamente para lograr esta empatía, para lograr que independientemente quien esté, el partido que esté, quien represente la presidencia o las cámaras, bueno, pues que la relación México-Estados Unidos se siga fortaleciendo y más, y ahora sí que voy a hacer un anuncio, en el próximo 12 de diciembre cumplimos 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. ¿Qué día, no? ¿Qué día? Guadalupano, ¿no? Así es. Y pues obviamente pues aspiramos a que en lugar de que haya una relación que se vea en conflicto, pues que finalmente se pueda fortalecer. Sin embargo, yo creo que si se logra esta mayoría republicana va a haber mucha presión precisamente para exigirle a México el cumplimiento de acuerdos, por un lado, y obviamente también creo yo que se pudieran estar dando más decisiones unilaterales en materia migratoria. Sale, bueno. ¿Ya le traen su agua al...? Sí, perfecto. A ver, Héctor, con lo que hemos platicado, si no te importa darnos una opinión así como en lo general, te plantearía algunas cosas que ya han dicho tanto la embajadora como la senadora, que tiene que ver con qué puede pasar, ¿no? Hoy, ¿no? El eventual triunfo, que quede claro, republicano, la debilidad que podría ser para el presidente Biden, la relación con México, una opinión, y entonces ya nos integramos a la segunda parte, que yo quería meter mucho cuál será la política exterior con los republicanos de Estados Unidos en asuntos como el Asia, como el tema Rusia, Ucrania, etcétera. Adelante, Héctor, senador. Mira, yo empezaría por decir que creo que nos estamos adelantando un poco a los acontecimientos de hoy mismo. Ajá. Creo que va a ser mucho más interesante tener una conversación pues a partir de mañana, cuando ya tengamos los resultados de la elección de hoy. Porque particularmente en el caso de Estados Unidos yo recuerdo ejemplos donde la predicción era que una elección iría en una dirección y resultó que fue en la otra. Hay el caso emblemático, si mal no recuerdo, en 1948, en que el Chicago Tribune, creo que se llamaba el principal periódico de Chicago, anunció la victoria de un hipotético presidente Dewey y resultó Truman electo. Entonces, cuando se trata de elecciones, yo siempre digo que yo prefiero hacer las predicciones al día siguiente de las elecciones. Ni siquiera la noche anterior. Mañana les hago la predicción y el análisis de por qué era inevitable que sucediera lo que va a suceder, pero un día antes no. Entonces estamos dando por hecho que los republicanos van a ganar tanto probablemente la Cámara Baja como el Senado norteamericanos. Yo creo que puede haber sorpresas en uno o en otro caso, porque lo que está en juego en Estados Unidos es algo muy profundo. En el fondo se está jugando ya, digamos, las condiciones de la elección presidencial norteamericana de 2024. Es decir, si hay un triunfo de los republicanos, que además son los republicanos que siguen en términos generales la línea del expresidente Trump, es muy posible que tengamos al menos la candidatura de Trump otra vez para un segundo periodo. Y en cambio, si hubiera una victoria, cuando menos en una de las cámaras de los demócratas, creo que las posibilidades de que se afiance este republicanismo trumpista disminuyen mucho. Entonces, yo creo que en la mentalidad del votante norteamericano, además de lo inmediato, que es la situación económica y en particular la inflación que hay en Estados Unidos, esto, según todas las encuestas, es la preocupación mayor el día de hoy del electorado norteamericano. Creo que también está el trasfondo de lo que quieren los ciudadanos en aquel país para el 2024. De modo que yo me iría con mucho cuidado haciendo predicciones o dando por hecho cosas. Ya en unas horas, en menos de 12 horas, tendremos resultados y entonces podremos ya analizar cuáles son las repercusiones para México, etcétera, y para el mundo entero, ¿no? México, Héctor, ¿habrá sido tema o es tema en esta elección o no tanto? Yo diría que no como tal, aunque el problema migratorio sí. O sea, México, en la diversidad de temas
que incluye la relación bilateral México-Estados Unidos, no creo que esté en la mentalidad de la mayor parte de los electores. Pero el tema migratorio y el de la seguridad de las fronteras, especialmente de la frontera sur de Estados Unidos, sí creo que es un factor que juega, sobre todo entre los republicanos, porque parte del discurso republicano por muchos años ha sido atemorizar a la ciudadanía norteamericana con las consecuencias de lo que ellos consideran una frontera abierta no suficientemente regulada. Embajadora, déjame preguntarte, Marta, ¿ves que independientemente de lo que suceda, tomando en cuenta, cierto que las elecciones son una incógnita, siempre no sabemos, yo recuerdo elecciones como las de Nicaragua, ¿te acuerdas? Hace muchos años, cuando ganó la señora Chamorro, ¿no? Sí, que todo el mundo decía que iba a ganar el sandinismo y boom, ¿no? Así de la noche a la mañana, ¿no? Y sí hay un mundo ignoto, ¿no? Desconocido. No sabemos qué pueda pasar. En cualquier elección, incluso en las mexicanas, ¿no? No sabíamos que iba a ganar López Obrador a las 3 de la tarde. Lo empezamos a saber a las 5, aunque todo el mundo decía que iba a ganar, ¿no? Así funciona esto. ¿Cómo ves las cosas bajo esta perspectiva, embajadora? Y tomando en cuenta otra variable, que yo creo que todos sabemos que el mundo está viendo qué pasa allá adentro. Porque cualquier resultado tiene que ver con Rusia y Ucrania, tiene que ver con estas agresiones mutuas que se andan aventando las Coreas, Japón, etcétera. ¿Cómo ves esta parte de, al fin y al cabo, entender que estamos en la aldea global? Así es, Javier. Mira, yo coincido primero que nada con lo que dice el senador Vasconcelos y creo que la conversación que hemos tenido ha sido con la hipótesis de que pudieran ganar los republicanos. No estamos dando por hecho que van a ganar. Estamos manejando esa hipótesis con base en las encuestas. Ahora, en materia de política exterior, mira, yo diría que es muy interesante. El tema de la cooperación / competencia con China, o sea, identificar a China como el máximo competidor en la reestructuración del orden global, pero al mismo tiempo como un país con el que se tiene que cooperar en temas específicos, el más obvio de ellos es el del cambio climático, es un consenso en Estados Unidos bipartidista. Y ahí es donde también encaja cómo se percibe a México dentro de toda esta relocalización de cadenas de valor y como aliado o no en esta cooperación con China. Y ahí es donde México también tiene que explicar cuál es su relación histórica de amistad con China, pero también cómo nuestros intereses económicos están alineados con los Estados Unidos y Canadá. Entonces, sí hay que tener claro que en el tema China sí hay un consenso bipartidista en los Estados Unidos. En el tema de la guerra Rusia-Ucrania, yo creo que es un poco más complejo. Yo creo que hay partes del Partido Republicano que sí tienen muy claro que la invasión rusa a Ucrania fue injustificada, que se tiene que condenar y que están a favor de toda la ayuda que se ha estado dando a Ucrania. Lo mismo sucede con el Partido Demócrata. Pero yo diría que hay elementos del Partido Republicano que bien calificó el senador Vasconcelos como trumpistas, que sí están poniendo en tela de juicio la continuidad de la asistencia militar y humanitaria de Estados Unidos a Ucrania, que sí ha sido mucha, alcanza y ronda los $30,000 millones, que es una barbaridad de dinero, pero fíjate, considera eso, Javier, en el contexto del presupuesto anual del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que es de $800,000 millones. Ayer había un artículo de un historiador de Yale que decía, la ayuda a Ucrania, por grande que parezca, es el error, puede ser un error de cálculo en el presupuesto del Departamento de la Defensa. Entonces, ahí sí vamos a ver una diferencia. Y probablemente otra diferencia sea en la relación Estados Unidos con la Unión Europea, en particular con la OTAN, porque hay que recordar cómo Trump y la facción o el sector del Partido Republicano que sigue las ideas de Trump no está a favor o no apoya tanto a la OTAN, mientras que la prioridad del gobierno demócrata ha sido reconstruir las alianzas
y en primer lugar la alianza Estados Unidos-Unión Europea, Europa a través de la OTAN. Sí. En la aldea global que tú planteas, esos son los 3 temas que yo pondría en el escenario. Uh-huh. A ver, senadora, senador, les planteo, hay esta idea de que muchos países en América Latina y en el mundo se dividen como en 2, ¿no? 2 tendencias políticas marcadas. Brasil no lo acaba de demostrar, ¿no? De alguna manera. Colombia en algún sentido también no lo demostró con el triunfo de Petro. En El Salvador por ahí andan, Argentina también por ahí andan. México como que está más marcado, ¿no? Que es un 70-30, quizás si lo ponemos en términos de porcentajes, ¿no? O sea, quiere decir que hay una presencia de un partido y de un presidente con una prevalencia y además también con una división y con minorías, ¿no? Que aparecen. En Estados Unidos hay mucho la preocupación, ¿no? Del papel que puede jugar Trump, de cómo el país se puede dividir, cómo vivió un 6 de enero tan brutal como el que vivió, que todavía están en procesos legales, ¿no? Respecto a ello. El propio Trump se supone que va a ir a declarar los primeros días de diciembre. A ver, esta otra parte de esta reacción de una sociedad que parece muy crispada y muy enfrentada, un resultado electoral hoy, ¿qué podría dar? ¿La ratificación y la confirmación? A ver, empecemos, senadora. Bueno, todos sabemos y lo vimos y lo vivimos, ¿no? Cómo precisamente Donald Trump inició con esta polarización, con esta división entre los anglos y entre los migrantes y entre los latinos, etcétera, en su momento, que obviamente no trajo nada bueno al país. Obviamente eso le dio, de hecho, eso le dio muchos votos, muchos seguidores. Y obviamente en esta elección vemos cómo estas elecciones precisamente podrían ser el reflejo de esa polarización extrema del sistema político, que obviamente pues es lo que menos se requiere para que un país y una población salga adelante, ¿no? Obviamente pues el regreso o el posible regreso del trumpismo a los Estados Unidos, a gobernar los Estados Unidos, generaría nuevamente esta máxima polarización, que la verdad no es buena para nadie, ni para los estadounidenses, ni para los alrededor de 34 millones de latinos que viven en Estados Unidos, bueno, que son votantes ahorita en Estados Unidos, que ojalá que salieran a votar en estas elecciones. Sabemos que pues, realmente no hay tanto interés en las elecciones intermedias, pero que pudieran ser un reflejo de lo que pudiera suceder en los próximos años, ¿no? Yo creo que sería pues muy lamentable si regresara precisamente a continuar con esta división de ciudadanos, ¿no? ¿Cómo ves bajo esta perspectiva, Héctor, las cosas? Mira, yo creo que en términos generales, en muchas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos y en América Latina, en las últimas décadas las elecciones han tendido a definirse, a decidirse por márgenes relativamente pequeños. Eso creo que es una tendencia global que ha sido muy estudiada y demás. Ahora, Estados Unidos ya está dividido, tan es así que en el presente las cámaras están con márgenes muy pequeños de diferencia entre demócratas y republicanos. Creo que esta elección, porque enseguida yo haré mis predicciones mañana, pero creo que... Bueno, hoy en la noche, Héctor. Hoy en la noche, si quieres platicar. Yo creo que hoy en la noche se va a revelar si esta polarización de la sociedad norteamericana se ha incrementado o no. Mi sentimiento personal es que sí, que se va a notar una división tan grande en los Estados Unidos que es un hecho extraordinario. Hay autores, yo mismo si analizo cómo he observado la vida norteamericana, que la empecé a observar cuando tenía yo 10 años, nunca había visto un grado de polarización. Se habla de que desde el siglo XIX, quizá desde la guerra civil norteamericana, no había habido esta división tan varios grande. han utilizado ese concepto guerra civil, claro, en este presente. Bueno, que pudieran las cosas derivar en una nueva guerra, pero como referencia histórica, yo creo que desde el siglo XIX no se había dividido la sociedad norteamericana de esta manera, porque había valores muy generalmente compartidos, ¿no? Uno de ellos era la validez del sistema electoral norteamericano,
que yo recuerde a lo largo de toda mi vida, yo nunca oí cuestionamientos respecto de la mecánica y de las instituciones electorales. Entonces, esto que inició hace 2 años es muy grave, porque implica un cuestionamiento de las bases mismas de la democracia en Estados Unidos. Sí, eso. Oye, y Trump es una sombra. Ahorita estaba viendo que votó en Florida y dice que votó por el candidato que puede ser su opositor para candidato republicano. Dice, voté por él. Dice, Trump es una sombra que no deja de estar, ¿verdad? No, claro que está muy presente. Pese a estos juicios que enfrenta de todo orden respecto al 6 de enero y respecto a sus finanzas personales y respecto a cómo mantuvo ciertos documentos secretos en su poder, tiene muchos frentes, digamos, y pese a ello, su popularidad es un hecho real de la política norteamericana. Además, ha crecido inmensamente el número de ciudadanos y ciudadanas norteamericanos que creen que sí es cuestionable el resultado de la última elección presidencial. Entonces, es una situación muy peculiar en la historia de los últimos 100 años, digamos, de Estados Unidos, y con implicaciones, yo creo que muy graves, porque esto se refleja en juicios, por ejemplo, sobre la participación de los Estados Unidos en el conflicto de Ucrania, la cantidad de recursos, esos $30,000 millones, por lo menos, que se han dirigido a fortalecer a las fuerzas del gobierno ucraniano. Está lleno de implicaciones también respecto de China, de Corea, etcétera, etcétera. Es una elección que va a reflejar las tendencias principales en toda la sociedad norteamericana. Sí. Hoy en la noche tendremos resultados. Hoy en la noche que analizar. Tenemos tus predicciones hoy en la noche. No, mañana en la mañana. Oye, a ver, Marta, embajadora, tú que trataste con los dos, ¿no? En tu carácter de embajadora, hablo de Trump, de Donald Trump, hablo de Joe Biden. Te pregunto, estas versiones, estas visiones, diría yo, de la senadora y el senador, pues me imagino que se pudieron ver ahí en directo, ¿no? De lo que va pasando con esta sociedad. Es que ese 6 de enero fue impresionante, ¿no? Digamos, simplemente a la vista, ¿no, Marta? Fue impresionante, ¿no? Mira, fue impresionante, increíble, era algo que la verdad es que a pesar de la polarización de Estados Unidos, nadie se esperaba. Y hay todavía pues muchos recovecos o muchos lugares oscuros de lo que pasó el 6 de enero, que algunos ya se fueron iluminando con las audiencias en el Congreso, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que la Guardia Nacional no llegó a tiempo a defender al Capitolio. Hay los policías muertos y atacados, los que después se suicidaron ante los temas que ante lo que no pudieron contener. Algo que yo recuerdo, por ejemplo, es al congresista mexicoamericano por Arizona, Rubén Gallego, que él combatió en las guerras, sirvió en el ejército americano en las guerras de Irak y Afganistán. Fue quien organizó a los congresistas para sacarlos de la sala de juntas y llevarlos a un lugar seguro. Sí. Y fue cuando pusieron a Nancy Pelosi y a Mike Pence en un lugar seguro, porque si no lo hubieran hecho, Javier, estoy casi segura que los hubieran linchado ese día. Y entonces sí hubiéramos tenido, o si hubiéramos sido testigos probablemente de una guerra civil en los Estados Unidos. Sin embargo, al mismo tiempo que que hubo resultado de las elecciones en noviembre, yo hablé con algunas gentes de la Casa Blanca cercanas al presidente y esas personas de la Casa Blanca reconocían el triunfo de Biden. Por eso así lo informé al presidente de la República en su momento. Y le dije, no va a haber posibilidad de que progrese ninguna de las demandas judiciales de Trump en contra del triunfo de Biden. El resultado está ya definido a pesar de que hay estos procesos en curso. Entonces, esto vuelvo y reitero a lo que creo que hemos dicho los tres que estamos conversando hoy contigo,
El Partido Republicano tampoco es monolítico. Lo que sí preocupa es que termine prevaleciendo en el Partido Republicano esta ala trumpista que pone en tela de juicio a las instituciones democráticas de los Estados Unidos, la credibilidad del sistema electoral de los Estados Unidos, que como bien dice el senador Vasconcelos, es algo que no habíamos visto sino hasta las elecciones de 2020, y que por lo tanto profundiza esta división. Y lo que pasa en Estados Unidos, nos guste o no, obviamente afecta a lo que tú llamas la aldea global, y también en México, porque Estados Unidos, estemos de acuerdo o no, y con todos sus defectos, pues sí ha sido un paradigma de una democracia funcional. Y entonces, si ese paradigma democrático se deshace, ¿cuál va a ser entonces el paradigma para muchos otros países, para los sistemas políticos? Y aquí yo creo que es algo que escapa quizás, que lleva una reflexión de especialistas y académicos y casi filosófica, porque lo que habría que plantearse entonces, Javier, es si la democracia en la historia de la humanidad no va a ser más que un pequeño segundo y las implicaciones de ello, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, estamos llegando a la parte final, porque además sé que tienen sesión, ¿verdad? Hoy al ratito. Hoy, ¿cuáles temas tienen hoy? Bueno, hoy viene la Secretaría de Economía. Claro. Raquel Buenrostro en comparecencia a la 1:00 p.m. Ajá. Bueno, ese es el tema principal, creo que el día de hoy. Y ahorita apenas están pasando ahora sí que la agenda de los dictámenes que se van a... Claro. Oye, y también, ¿qué calculan? ¿Que la reforma electoral vendrá que la semana que entra o en 15 días? ¿O no está todavía como definido? Aquí en el Senado no tenemos fecha aún. Todavía no tiene fecha. Yo pienso que va a ser posteriormente cuando se vea ese tema. Sí, claro. Me sorprendería mucho que fuera antes de diciembre, por ejemplo, porque hay una negociación política incluso muy importante. De modo que yo creo que tenemos algún espacio de varias semanas todavía. Pero otra vez es una predicción y yo no hago predicciones en política. Todo dependerá de también que en qué fecha se discuta en Cámara de Diputados. ¿No? Y posteriormente, si es que pasa al Senado de la República. Dice el senador Vasconcelos que si quieren saber qué piensa de la reforma electoral, nos vemos el 1 de enero. El 2. El 2, claro, porque el primero es día feriado. Por favor. A ver, para cerrar, yo les pediría una reflexión final sobre ante lo que estamos. Ahorita acaba de decir la senadora algo que me parece verdaderamente puntual, importantísimo. ¿Qué hay detrás de lo que puede pasar hoy? En términos hasta de la democracia misma, de un sistema que ha sido visto como ejemplar a pesar de sus complejidades, es decir, los representantes, y votaste y multiplícalo por el número que pensaste, divídelo entre 2 para sacar quién gana. Pero a ver, una reflexión final, si te parece, empezamos contigo, senadora, de esta, porque también en el fondo es un día muy importante, muy importante que en el fondo, por más que haya todas las cosas que estamos cuestionando y preguntándonos, es un día de fiesta democrática y eso hay que verlo, ¿no? Es fiesta de participación popular, ¿no? Creo que las instituciones en Estados Unidos y sobre todo ahora sí que la institución electoral ya tiene varios años siendo cuestionado, ¿no? Obviamente con las implicaciones que se ha llevado, sobre todo parte del discurso de cómo se han dado cuando se ha hablado de que hubo elecciones en donde hubo mano negra, etcétera, ya en Estados Unidos, que es algo que obviamente, y ahorita se comentaba, siempre la confianza en las instituciones en Estados Unidos, en todas las instituciones en Estados Unidos, bueno, por parte nuestra, siempre la hemos visto como que en Estados Unidos no sucede lo que sucede en otros países como el nuestro, ¿no? Claro. Por un lado. Por otro lado... Aunque ya hemos mejorado muchísimo por acá, ¿eh? Nos pueden voltear a ver con buena cara. Bueno, yo personalmente me reservo un poquito mi opinión, pero en este tema, volviendo al tema, creo que obviamente lo que suceda el día de hoy en las elecciones en los Estados Unidos, y pudiéramos decir, bueno, es otro país, es otra democracia, son ahora sí que sus decisiones, sí nos debe de preocupar, nos debe de interesar, porque obviamente pues Estados Unidos
para México es muy importante, nuestro principal socio comercial, pero además, pues, todo lo que compartimos, ¿no? Y todas las implicaciones que pueden tener precisamente las decisiones que se tomen desde el Congreso de los Estados Unidos con respecto a nuestro país. Creo que tenemos que estar muy atentos, muy alertas y obviamente y seguir buscando los vínculos para conversar y buscar precisamente pues que haya las menos afectaciones para nuestro país en cuanto a las decisiones que se puedan empezar a tomar a partir de cómo quede conformada ahora sí que la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense. Aquí están dos de los que deben de establecer esos nexos desde el Congreso, ¿no? En eso estamos trabajando, en eso estamos trabajando de la mano. De verdad que hemos podido lograr precisamente coincidir en esto, en la importancia que tiene precisamente el Congreso de los Estados Unidos. A ver, Héctor, ¿cómo ves las cosas, senador? Mira, yo creo que esto que planteaba la embajadora Bárcena de cuál pudiera ser la durabilidad en el tiempo de los regímenes democráticos, ¿verdad? Es parte de una reestructuración que yo sí creo que está ocurriendo en el mundo entero y en todos los órdenes, no solamente en el orden político, ¿no? Sí, claro. Es parte de un cuestionamiento de todas las instituciones que tiene que ver mucho con el desarrollo tecnológico de las últimas décadas, con una transformación de los mercados laborales, por ejemplo, y luego hay un hecho muy importante que es el ejemplo para muchos de China, que evidentemente es una nación que ha logrado unos progresos económicos prácticamente sin precedente, con un régimen, digámoslo diplomáticamente, que no se corresponde con las concepciones de Occidente de la democracia. Sí. Entonces, están surgiendo otros modelos, hay corrientes a favor de regímenes autoritarios, es parte de un mundo, siempre cada generación piensa que está viviendo momentos críticos, pero yo creo que en el caso nuestro sí es evidente, sobre todo por razones que trascienden incluso lo político, como digo, por el gran desarrollo tecnológico que cambia todos los aspectos de la vida y por otro hecho que a mí me parece central, que es la concentración extrema del capital en minorías, de la riqueza, en ese famoso 1% de la población mundial. Ya, si lo vemos, dejando a México por un momento de lado, si lo vemos globalmente, esta concentración de la riqueza en menos del 1% en el mundo entero, a mi modo de ver es insostenible y es una de las cosas que están en el trasfondo de todos los cambios que atestiguamos todos los días, repito, en todos los órdenes. Sale. Cerramos, si te parece, embajadora Marta Bárcena. Sí, pues yo creo que efectivamente estamos viendo esta transformación global, estamos viendo esta competencia de modelos democráticos autoritarios, aunque no me gusta usar esa dicotomía que es la que se está utilizando en Estados Unidos, porque creo que hay muchísima mayor complejidad que nada más en esa división. Y yo plantearía con esto que pone sobre la mesa el senador Vasconcelos. ¿Es entonces el futuro o debería de ser el futuro en México cuando menos un corrimiento hacia el centro, hacia un centro izquierda, o vamos a seguir buscando esta transformación radical del modelo, pero hacia dónde? ¿Qué tipo de modelo es el que vamos a tener en el futuro? Y creo que esta discusión que se da en México no puede dejar a un lado lo que está sucediendo en el resto del mundo y sobre todo en América Latina, porque se habla mucho ahorita, como bien decía el senador también, y tú, Javier, de los cambios en América Latina y que hay una izquierda latinoamericana. Pero es muy difícil ponerlos a todos en el mismo costal, ¿eh? Sí. Tienen posiciones y tenemos posiciones muy diferentes sobre temas claves, derechos humanos, cambio climático, sector privado y sector estatal, papel de los militares, papel de las policías. Entonces, yo creo que eso es lo que nos espera justamente en los próximos años. Y creo que ahí el Senado de la República
tiene un papel fundamental, porque es la Cámara por excelencia que también aprueba todos los compromisos internacionales de México y verifica su cumplimiento. Sí. Bueno, pues embajadora Marta, muchas gracias. Muchas gracias a ti y al senador Vasconcelos, a la senadora Cruz, respetados y admirados ambos senadores. Bueno, y acuérdate que tienes una cita esta noche con nosotros, ¿eh? Sí, me acuerdo perfectamente bien. Sale. Gracias. Senadora, muchas gracias, en verdad. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Javier. Y qué gusto el poder compartir esta charla con mi amiga, la embajadora Marta Bárcenas, a la que aprecio y leo y sigo mucho, y obviamente a mi compañero Héctor Vasconcelos, con quienes pues también estamos trabajando una agenda común precisamente con Estados Unidos. Nosotros cuando decidimos ahí con Esperanza cómo hacíamos el programa, híjole, lo ideal sería que estuviera el senador Vasconcelos, la senadora y Marta Bárcena, y mira, bueno, lo se lograste. se nos hizo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Héctor, en verdad. No, al muchas contrario, gracias, muchísimas gracias, Javier, como siempre. Gracias para mí, gracias. Bueno, muchas gracias en nombre de Esperanza Barajas, Liliana Hernández en la producción, resumen informativo está Elizabeth, Eli Robles y el operador Sergio Vargas. Bueno, le esperamos el jueves a las 10:30 en Sitio Abierto, ya lo sabe, aquí a través de Radio Congreso, y espero que estén con nosotros el próximo jueves. Gracias, no hay que perder de vista lo que sucede en el día de hoy. Ya más allá de todo, hay que ver qué pasa el día de hoy, porque de que tiene que ver con nosotros, todo tiene que ver con todo el mundo, pero hoy particularmente tiene que ver con nosotros, ¿no? Es un país que uno además admira y uno quiere, y uno quisiera que tuviera salidas, lo diré yo, más sensatas que las de Trump. Pero bueno, eso le toca a los estadounidenses decidirlo. Gracias. Muchas gracias. Pásela bien, nos vemos el jueves, nos escuchamos el jueves 10:30 de la mañana. Adiós.